Muy buenas tardes, Rafael. Hola Susi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues bueno, primero que nada, cuéntanos la importancia de estos objetivos que da a conocer ayer Estados Unidos. Mira, yo creo, Susi, como lo hemos venido comentando este semestre, que hay una gran claridad en cuanto a qué sí vamos a esperar y qué todavía está por verse. Yo creo que en términos muy positivos está el que no se está planteando de un inicio la modificación de cuotas o los aranceles ya establecidos preferenciales para los tres firmantes del TLC y que no estamos pensando en hacer una negociación integral de penetración de mercado para lo que ya está negociado en el TLC. Es decir, hay una serie de capítulos o de temas que se van a agregar, pero no hay una intención de modificar lo ya establecido que nos puede afectar gravemente en materias como agrícola, por ejemplo, ¿no? ¿Qué otra cosa se podría ver afectada al no modificar lo ya establecido? Mira, yo creo que hay un tema muy importante. Hay 4 industrias, particularmente la automotriz, la de plásticos, la de electrónicos también y la de frutas y vegetales, que son industrias en Estados Unidos cuyas importaciones dependen en gran porcentaje de producto mexicano que tiene una tasa preferencial y que están perfectamente integradas con la estructura mexicana. Entonces, si moviéramos los aranceles que permean en estas industrias, como puede ser la automotriz o la agrícola, estaríamos afectando los mercados preferenciales a los que ya tienen acceso nuestros productores. Ahora bien, hay otro tema muy interesante que habla de modificar reglas de origen. El interés del representante de comercio de los Estados Unidos está en establecer reglas de origen más específicas o más exhaustivas para que sean verdaderamente productos manufacturados en la región los que se beneficien de estas reglas de contenido. Por una parte puede ser importante para nosotros porque integraría más la cadena de valor en sectores como el industrial o el manufacturero, si es que las empresas de otros países deciden venir a invertir aquí en esta región para vender en esta misma, ¿no? Pero realmente Estados Unidos sigue insistiendo en reducir los déficits comerciales. ¿Esto es realmente posible? Por ejemplo, vemos un caso que ya se dio que fue retirar la producción del Ford Focus en la planta de México y esto para llevarse a China. Entonces, ¿cómo reducir, por ejemplo, un déficit comercial con China en ese sentido? Mira, la lógica académica nos dice que es completamente inviable mediante un tratado de libre comercio modificar un déficit comercial entre países. Estados Unidos tiene un déficit comercial con nuestro país de 63,000 millones de dólares, que abarca diferentes industrias. Y es obvio que en una integración entre 3 mercados como la que tiene México, Estados Unidos y Canadá, donde nuestro país en muchas industrias es la parte final del ensamble como lo es la industria automotriz, forzosamente vamos a tener que tener un superávit por estar haciendo la parte que integra finalmente la producción de un bien que termina en mercados como Estados Unidos. Entonces, difícil que se pueda corregir a través de un instrumento como un TLC. Ahora bien, retomando el tema que tú mencionas de la relocalización de producción automotriz, evidentemente Estados Unidos ha utilizado el elemento de renegociación, la administración Trump concretamente, como un arma de doble filo en la que busca empujar a los fabricantes de su país o presionarlos con esta estrategia para influenciarlos y pedirles que regresen producción a su país, dándoles otra serie de prerrogativas que son básicamente exenciones fiscales o apoyos al empleo en ese país. Sin embargo, ya lo vimos, Ford, aún teniendo esta posibilidad, decide finalmente no producir en México, tampoco hacerlo en Estados Unidos y finalmente opta por China. Entonces hay un juego ahí un poco tras bambalinas, tanto del gobierno de Estados Unidos como de las mismas empresas norteamericanas, ¿no? Por otro lado, ¿qué nos podrías decir sobre la eliminación del capítulo 19? ¿En qué consiste y cuáles son las implicaciones que esto tendría? Mira, en términos muy resumidos, anteriormente esto permitía que una entidad, una empresa de alguno de los 13 países que se viera afectada con la imposición de alguna práctica comercial pudiera recurrir a un panel de juristas armado entre los 3 países y llegar a una resolución. Además de esto, una empresa que se viera afectada y que tuviera una decisión a favor después de que el panel emitiera su decisión, podría reclamar el pago o las tarifas a las que se haya visto sujeta o afectada a posteriori de la resolución. Esto es contrastante con lo que ocurre en la OMC,
donde simplemente hay un panel que se establece por medio de la OMC, los dos países ponen su caso y finalmente la OMC es el árbitro que dictamina cuál es la resolución. Entonces, sí estamos en un cambio de paradigma en este sentido, porque Estados Unidos es el único tratado en el que había establecido con sus firmantes este tipo de esquema donde podían tener entre ellos una revisión del caso y un acuerdo. Ahora, ante la eliminación de este capítulo 19, se planteará una solución que puede llegar a OMC y no tener un paso previo al interior de los firmantes del NAFTA, lo cual ante la OMC generalmente más de un 85% de los casos el país que reclama es aquel que tiene la resolución a su favor. Entonces, ese es el contexto que podemos llegar a enfrentar en caso de una eliminación, como lo está pidiendo el representante de comercio de los Estados Unidos, ¿no?, del capítulo 19. Bien, entonces las autoridades tendrán que revisar muy bien, el equipo negociador, estos objetivos, ya que también Ildefonso Guajardo decía que el diablo se encuentra en los detalles. Completamente de acuerdo, Susan. Me preocupan tres temas concretos: medio ambiente, esquemas laborales y corrupción, porque son tres agendas que no se incluyeron en la primera edición del tratado. Evidentemente era otro momento para nuestro país, pero al día de hoy estos tres temas no solo permean en la agenda de negociación con Estados Unidos y Canadá, sino que son temas globales. Cómo combatir la corrupción, cuidar al medio ambiente, que Estados Unidos ya vemos que tiene una doble lectura del tema, y también cómo proteger más al trabajador. Entonces, creo que son áreas muy importantes donde, pese a lo que lleguemos a negociar en el TLC, México tendrá que hacer un gran esfuerzo al interior para implementar lo que se llegue a firmar ahí. Esos son temas de interés en mi punto de vista. Bien, pues muchas gracias por este análisis, Rafael López, experto en comercio exterior y colaborador del financiero Bloomberg. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Dulce. Excelente tarde. Igualmente. Pues